Un saludo especial para todas las comunidades que forman parte del proyecto EDIPAS y de manera general a toda la ciudadanía. Sepan que para mí es un motivo de total complacencia tener la oportunidad de seguir compartiendo con ustedes contenidos que tienen que ver con la participación democrática. En estos momentos yo pretendo llevarlos al hecho de conocer qué fue lo que significó para el país el movimiento de la séptima papeleta. Pero para poder hablar y entender qué fue la séptima papeleta, primero tenemos que saber que la constitución de un país en ese momento, en el año de 1886, solo se podía modificar o cambiar a través de dos mecanismos jurídicos. Ellos son el acto legislativo, que está en cabeza del Congreso, y la Asamblea Nacional Constituyente. ¿En qué consiste? Consiste en que la misma ciudadanía decide a través del voto qué personas van a participar en ese movimiento o en ese acto de modificación de la Constitución. Algunos hitos importantes. Hacia los años 1987, 1988, la Constitución que estaba vigente en el Estado colombiano era la de 1886. Es decir, una Constitución que tenía poco más de 100 años, una Constitución anacrónica, una Constitución que no respondía a las verdaderas necesidades de un pueblo. Pero también es importante que conozcan que hacia los años 1989 y 1990 el narcotráfico no solamente había permeado a la clase política, sino también que ejercía una seria influencia en la lucha armada que se batía en el Estado colombiano. Pero además de todo eso, aquí en Colombia, en esos años no se le tenía en cuenta a nadie, ni a las mujeres, ni a los ancianos, ni a los niños, ni qué decir de las minorías étnicas, fueran estas afrodescendientes o indígenas. De manera pues que se hacía necesario un cambio verdaderamente radical en la norma de normas que nos dirigía. Y en buena hora, los estudiantes universitarios de Bogotá, de la capital, se apersonaron de ese gran objetivo, de esa gran misión, la cual era cambiar la Constitución. En ese justo momento, lo más importante para los estudiantes universitarios era comenzar a generar cohesión, era empezar a generar consensos. De manera pues que como ya habían asesinado a muchos líderes sociales importantes, incluidos altos mandos del M-19, y también ya habían asesinado a Luis Carlos Galán, los estudiantes conformaron una marcha a la que le denominaron la Marcha del Silencio. El movimiento entonces empezó a tener credibilidad y no solamente se le empezaron a sumar algunos miembros importantes de los sindicatos del país, sino también campesinos, profesores, el periodismo, es decir, las fuerzas vivas de la nación. Lo que vino a suceder después fue que esos estudiantes, junto con las fuerzas vivas de la nación, se propusieron que en las elecciones que estaban por venir, unas elecciones en donde se iban a elegir a los próximos senadores, a los representantes a la Cámara, a los diputados de las asambleas departamentales, a los concejales e incluso a los alcaldes, y el Partido Liberal presentaba a consideración de la ciudadanía una consulta para escoger a su próximo candidato a la presidencia. Los estudiantes y los otros sectores de la sociedad
consideraron importantes incluir una séptima papeleta en ese paquete. Aquí es importante que todos ustedes sepan que en ese momento no existían los tarjetones electorales, de manera que para cada elección, para cada votación, se tenía en cuenta una papeleta. Como ya habían 6, las que le mencioné, la séptima era para cambiar sí o no la Constitución Nacional. ¿Cómo se dio la votación? Sencillo. Cada persona que tenía la intención de participar en el proceso le tocó sacar una hojita cualquiera y escribir sí quiero que se cambie la Constitución. Los periódicos de la época también se sumaron a la iniciativa, es decir, pusieron a consideración de los interesados en la parte final de sus impresiones el espacio para que lo recortaran y escribieran quiero que se cambie la Constitución. Pero entonces, ¿quién fue el principal opositor? Pues la Registraduría Nacional de la Nación. ¿Por qué? Porque un ejercicio así no se podía tener en cuenta. Pero aunque jurídicamente eso tenía muchos contradictores, pues sin lugar a dudas sí significó un hecho político sin precedentes. De modo que el presidente de la época, Virgilio Barco, como veía con buenos ojos la iniciativa de los estudiantes, a través del decreto 927 de estado de sitio, ordenó que en las próximas elecciones para presidencia se incluyera una segunda papeleta en donde se estableciera si las personas querían o no cambiar la norma de normas. La reflexión que sigue, ¿cuál es? ¿Funcionó o no funcionó la iniciativa de los estudiantes? Pues claro que funcionó, porque existía organización, porque existía disciplina y porque existía foco. Teniendo en cuenta esos 3 presupuestos, ¿no crees tú que puedes ser capaz de cambiar cualquier circunstancia adversa que exista en tu municipio o en tu vereda? Yo, Julio Morelos, estoy convencido que sí. Buenos días, mi nombre es Irene Herrera Imitola, trabajadora social, agente de pastoral social, nacida y criada en este bello corregimiento de Caño del Oro. Quisiera compartir con ustedes una experiencia exitosa a través de la gestión del Consejo Comunitario de Caño del Oro para los promotores de paz de San Estanislao de Cosca, Mates, María la Baja y el Carmen de Bolívar en materia de incidencia y participación comunitaria. El Consejo Comunitario decidió iniciar un proceso de gestión para acreditar el título colectivo a esta comunidad ante la Agencia Nacional del Territorio a través de unos problemas jurídicos que se venían presentando con opositores. Los opositores pueden ser el gobierno local, el gobierno nacional o hasta nosotros mismos. De acuerdo amparados por el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo y el Ministerio del Interior, además de la Ley 70 de 1993, que dice que las comunidades negras, raizales, palenqueras y afrodescendientes tienen derecho a la propiedad colectiva de los terrenos ribereños en el Pacífico colombiano y otras regiones del país. Para obtener este proceso no fue fácil, fue un proceso de lucha, donde la comunidad insistió, persistió, resistió, pero nunca desistió. Por ello, un 6 de diciembre del año 2017, obtuvieron, a través de la resolución 1963 de la Agencia Nacional del Territorio, obtuvieron el título colectivo en manos del doctor Miguel Samper Strauss, en ese entonces director nacional de la agencia, quien le otorga a través de este documento la propiedad como dueños herederos del territorio de Caño del Oro. Hoy este documento, este título permitió abrir brechas a que la comunidad
pueda tener acceso a los macroproyectos, sea más vista por el Estado Nacional. Como ustedes pueden ver, este logro de la protección costera, también en calidad de mejoramiento de las condiciones de salud, de educación, y no decir de saneamiento básico, que muy pronto tenemos la instalación del agua potable en la isla de Tierra Bomba. Mi consejo, promotores de paz, es que ustedes sean luchadores, que guarden la esperanza, que no desistan, porque los procesos son de años, de lucha, de resistir, y que sigan participando unidos ante el gobierno local, ante su municipio, ante el Estado colombiano, por la exigibilidad de sus derechos como comunidades vulnerables, para que ustedes logren ver la transformación en el mañana de sus comunidades. Hoy fue Caño del Oro, mañana puede ser alguna de sus comunidades. Muchísimas gracias. La acción de tutela. Esta herramienta es catalogada como el mayor logro de la Carta del 91. La tutela es la artista principal de la Constitución. Es el mecanismo que tiene un ciudadano para reclamar ante los jueces la protección inmediata de sus derechos fundamentales, cuando estos resultan vulnerados o amenazados. Creación de la Corte Constitucional. El Alto Tribunal inició funciones 3 días después de haberse promulgado la nueva Constitución. Antes de su nacimiento, el control a la Carta Magna lo realizaba la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. La Corte Constitucional tiene la obligación de guardar la integridad y la supremacía de la Constitución y hacer los análisis de exequibilidad o inexequibilidad de las reformas o de las leyes estatutarias aprobadas por el Congreso. Minorías étnicas y equidad de género. Otros elementos revolucionarios en la Constitución son la defensa y la garantía de la equidad social, a través del reconocimiento del papel de las minorías étnicas y la equidad de género para la mujer en Colombia. En torno a las minorías étnicas, la Carta garantizó el respeto cultural y el desarrollo equitativo de los grupos indígenas en el país, así como el de la población afrodescendiente. Catálogo de derechos fundamentales. En la Constitución se consagró que Colombia es un Estado social de derecho, y esta máxima fue reforzada a través de los derechos fundamentales que quedaron plasmados en la Carta. Existen los de aplicación inmediata: derecho a la vida, integridad personal, igualdad, reconocimiento de personalidad jurídica, intimidad, habeas data, libre desarrollo de la personalidad, libertad personal en todas sus formas, libertad de conciencia, expresión y de información, cultos, honra y buen nombre, y derecho de petición, entre otros. Democracia participativa. La pasividad política de los colombianos quedó relegada en la Carta de 1886, debido a que la Constitución del 91 vinculó una serie de garantías para que la actividad decisoria de los colombianos fuera más activa. Es así que a partir de 1991, los colombianos, además del derecho de elegir a sus gobernantes, cuentan con mecanismos de participación directa para la toma de decisiones políticas. En este orden, la Carta consagra como mecanismos de participación el plebiscito, el referendo, la consulta popular, el cabildo abierto, la iniciativa legislativa,